Muy buenas tardes, amados amigos, compañeros, pastores, siervos del Señor, público en general de esta emisora, de esta televisora, Canal 54. Hoy estamos dando inicio a un programa que le hemos denominado Escudriñando las Escrituras. Y es un programa donde queremos pues, indagar, escudriñar, buscar. La palabra dice escudriñando, es entrando, es buscando lo que la palabra de Dios quiere decir. Hay tres técnicas importantes que vamos a estar usando en estos estudios bíblicos. Yo le invito para que usted, si le gusta estudiar la palabra de Dios, pues nos acompañe. Va a ser cada miércoles de 5 a 6 de la tarde. Repito, el programa se va a denominar Escudriñando las Escrituras. Está basado en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39. San Juan 5, 39. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras al pueblo judío, el pueblo que le perseguía, el pueblo que creía que ellos eran el pueblo de Dios y que todo lo tenían ya ganado, todo lo tenían listo, pero más sin embargo ellos no habían aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Precisamente hoy vamos a estar hablando de eso, de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Cómo es que vino Cristo aquí a la tierra? O sea, nosotros a veces pues hablamos de Jesucristo, pero de que Dios se hizo hombre, de que habitó entre nosotros, que estuvo aquí en la tierra, que 33 años, que murió. Todo eso lo vamos a estar escudriñando, vamos a estar analizando, vamos a estar estudiando sobre esa palabra del Señor. Entonces, para ello, hoy vamos a estar leyendo en la primera cita mesiánica. Primera cita mesiánica es una cita que nos habla la palabra de Dios referente al Mesías que iba a venir, al Mesías, al Cristo. Cristo está en griego, Mesías está en hebreo, para hablarnos del ungido, del rey, de Jesús, ¿verdad? De Jesucristo que iba a venir a la tierra, que el pueblo de Israel esperaba por muchos años esperó a través de muchos siglos, poniendo la fe en David, poniendo la fe en Salomón, poniendo la fe en Roboán, hijo de Salomón, y sucesivamente por muchos reyes, pero no hasta que llegó Jesucristo, bendito sea el Señor. Vamos a estar estudiando sobre eso. Le decía que hay tres técnicas, una es observar, otra es interpretar y otra es aplicar. Entonces hay que ponerlas en práctica, observar. O sea, cuando vamos leyendo la Biblia, tenemos que comenzar a observar, a analizar qué es lo que dice ahí, ver todo lo que dice ahí la palabra del Señor, y luego interpretar lo que no entendemos, por supuesto, y poner en práctica lo que dice la palabra del Señor. Para ello voy a leer en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así, Génesis 3, 15. Esta palabra es una palabra para la primera cita mesiánica, hablando del prometido, hablando de Jesucristo como el Señor que iba a venir a la tierra. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el programa que nos antecede hace un momento, estuvo conversando exactamente el hermano, algo similar, algo de esto, de Génesis capítulo 3, versículo 1, ¿verdad? En adelante, cuando Satanás aparece a Eva y viene y la provoca a pecar, ¿verdad? Y le hace algunas sugerencias. Es interesante que lo que hablaba el hermano hace un momento porque precisamente tiene que ver mucho sobre esto, ¿verdad? Sobre el caso de Jesucristo. Ahí fue donde vino la primera cita mesiánica, porque en este caso nosotros vemos que Jesucristo, ¿verdad? En ese momento está ya citado ahí, citado que va a venir un día y que va a haber una guerra, que va a haber un pleito, que va a haber una batalla, y que la simiente de Satanás, que apareció como una figura de serpiente, ¿verdad? Satanás le iba a herir en el calcañar a Jesucristo, pero que Jesucristo le iba a herir en la cabeza. Sabemos que una herida en la cabeza es mortal, que una herida en el calcañar es pasajera. Eso fue lo que sucedió puramente, una herida pasajera en Jesucristo, porque Satanás no pudo vencerlo. Cristo se levantó de la cruz del Calvario, pero Satanás sí fue herido mortalmente en la cabeza, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la cita, porque entonces Dios aparece a Eva cuando Eva pecó, aparece a Adán. Y entonces por último, pues ya sabemos que Adán le echó la culpa a Eva le echó la culpa a Satanás. Sucesivamente entonces, luego Cristo vino a Satanás, a la serpiente, que se manifestó a través de una serpiente, y le dijo que iba a haber una guerra, ¿verdad? Una pelea. Y que esta pelea iba a suceder a través de la simiente de la mujer y de la simiente de Satanás. Entonces, es importante que durante siglos sucedió, sabemos que después de esto transcurrieron 4.000 años, para que apareciera bíblicamente la mujer a la que Dios había citado. Y nos referimos a María.
Ahora, nosotros vemos que a través de la historia Dios iba confirmando. En Isaías 7:14 nos habla la palabra de Dios que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo. Eso era imposible en aquel entonces. Hoy no, hoy no hubiera sorprendido a nadie que una señorita, que una virgen de tener relaciones sexuales con alguien, con un varón, iba a tener un hijo. Hoy la ciencia lo puede lograr, lo puede hacer, y bueno, y eso es un tema bien importante de analizar y ver, porque ahí es donde puede suceder, pues cumplirse la profecía y que alguien tiene que nacer muy parecido a Jesucristo y que el pueblo hebreo lo va a recibir. Pero bueno, eso sería otro tema. Pero lo más importante es que esta virgen era una señorita, ¿verdad? Ahí mismo también en Isaías 9:6 nos habla y nos dice, ¿verdad? También una cita similar, ¿verdad? Que Dios iba a hacer de la misma manera. Pero lo importante es que ahí se le da unos nombres muy lindos a este niño. Dice que en Isaías 7:14 se le iba a llamar Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Cómo iba a venir Dios a estar con nosotros? Eso lo vamos a estar viendo en próximos programas. Y luego se le pone nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. A un niño, ¿verdad? Un niño. Se le da esos atributos únicamente de Dios. Es muy importante porque lo que queremos es ver quién es Jesucristo. Hay gente que habla de Jesucristo, inclusive hay gente que predica de Jesucristo, pero no maneja o no entendemos cuál fue de veras el gran amor de Dios de enviar a su Hijo unigénito a estar en la tierra, a vivir, dice en aquel entonces hace como 2000 años, a tener problemas, dificultades, de todo tipo, tentaciones de todo tipo. ¿Por qué? Por salvar a la humanidad, porque no quiere que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Entonces, eso va a ser un tema pues, que vamos a estar desarrollando en próximos programas. Entonces aquí, esto es un inicio ¿de qué? De una profecía que nos habla de el Señor Jesús que iba a venir a la tierra, Dios con nosotros, iba a venir a estar en la tierra. Es muy importante, amado amigo, amado televidente, que Jesucristo vino a hacer una obra que nadie pudo hacer. La palabra de Dios nos habla que Jesucristo es el único medio entre Dios y los hombres, es el único medio dice la palabra del Señor, para perdonarnos todos nuestros pecados. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Como dije hace un momento, Cristo está escrito en griego y Mesías en hebreo para hablar del ungido, hablar del prometido, hablar de ese hombre que tanto tenía como Dios como hombre, ¿verdad? Tanto Dios como hombre. ¿Cómo se efectuó? ¿Cómo sucedió? Bueno, eso va a quedar para el próximo programa. Vamos a estar hablando en Lucas capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar analizando sobre qué fue lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con el caso de María, con el caso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pero quiero hablar, hablando de principios, un poquito aquí también entonces del principio. ¿Por qué Dios tuvo que venir y enviar a su Hijo? ¿Por qué? En Hebreos 1:3 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos, por diferentes medios, dice que en los últimos tiempos nos habló a través de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? Porque precisamente por la rebeldía de un querubín hermoso que se llamaba Lucifer. Hay una porción aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Solamente con leer aquí, Dios crió el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, quiero hablar de esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo? Por una rebeldía, por un pecado. Y ese pecado es pecado de desobediencia, pecado de rebeldía. ¿De quién? De un querubín protector. Dice que Lucifer era un ángel pues grande, un ángel preferido, si se le puede llamar, de Dios, un ángel que comandaba o dirigía las huestes celestiales de adoración a Dios, de alabanza a Dios. Pero este querubín dijo un día en su corazón: quiero ser igual a Dios. Ahí vino el problema de la desobediencia. Si analizamos el versículo 1, que en la Biblia, en los originales no están en versículos ni en capítulos, pero si vemos la primera parte, donde dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra, hay un punto y aparte. En esa primera parte, Dios crió el cielo y la tierra. Bíblicamente. Ahora, lo que Dios crea, si usted automáticamente uno entiende, se imagina,
que es algo bello, algo precioso, algo lindo. Tan es así que aquí mismo, si nosotros vemos en el versículo, ahí mismo en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Cuando Dios hizo ya en el séptimo día, la renovación, la recreación, recreó, o Dios reformó esta tierra, porque bíblicamente entendemos, hay gente que no lo entiende, que no lo cree, pero nosotros lo entendemos, que en un principio Dios creó todo perfecto, todo lindo, todo precioso. El versículo 2 dice que estaba desordenada y vacía, y entendemos que Dios no hace nada desordenado y vacío. Eso lo creemos, lo entendemos y lo enseñamos, por supuesto, ¿verdad? Dios no hace nada desordenado. ¿Qué sucedió? Pues entendemos que este querubín que pecó delante de Dios, que Dios dice que lo destronó, lo quitó, lo mandó a la tierra. Entendemos, creemos, lo analizamos, que este querubín vino a pues desordenar la tierra, a perjudicar la tierra. En San Juan 10 dice que Satanás vino a hurtar, matar, robar y destruir. Entendemos que este querubín vino a desordenar, vino a perjudicar, vino a poner vacía la tierra. Dios no crió la tierra vacía ni la crió desordenada. Entendemos que Dios la crió perfecta. ¿Qué sucedió luego entonces? Después de eso, Dios entonces viene y forma una pareja, hablando de Adán y Eva. De Adán y Eva. Ya esto nos tiene una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque Dios siempre busca a alguien que le esté adorando, que le esté glorificando, que le esté exaltando. Dios es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Y Dios crió entonces primero a Adán, ya entendemos, ya lo sabemos. Luego crió a Eva y le dio un dominio sobre la tierra. Dios vino y ordenó la tierra. Vino Dios y volvió a corregir las cosas anómalas de la tierra. Y hizo un Edén, y puso a Adán y luego puso a Eva, y le dio la autoridad sobre todos los animales, para que Adán gobernara sobre todos los animales. Y alguien decía que Adán fue tan genioso que le puso nombres a los animales que de veras se parece el nombre que le puso a los animales. Él decía, un predicador, un hermano muy especial, ya partió con el Señor, dice que le puso nombre al elefante, y de veras uno se pone a ver que se parece a un elefante, ¿verdad? Le puso nombre a la hormiga y coincide con el nombre que se parece a una hormiga. ¿Por qué? Porque Adán le puso nombre a todos los animales, le dio todos los árboles para que comiera, pero le dijo, de este árbol no comerás, de este árbol no comerás. Y Adán se mantuvo creyendo en eso y respetando eso. Pero este querubín que había caído una ocasión, este querubín que había venido a desordenar la tierra en un principio, porque sabemos que en un principio estamos hablando de millones y millones de años. Pero en el momento de que Dios ordena la tierra, estamos hablando de 6,000 años, de cuando crea al primer hombre, que es Adán, y luego a Eva. Estamos hablando de 6,000 años. Pero en un principio, el versículo 1, está hablando de millones de años atrás. Dios había formado el mundo y la tierra, el universo completo. Entonces, este querubín que había caído, pues viene y viene a tratar y lo logró por supuesto, de tentar a Eva. Y le dice a Eva que por qué no come de ese árbol. En el capítulo 3, versículo 1, lo puede estudiar, lo puede analizar. Y ahí fue cuando Eva estableció un diálogo con la serpiente, o sea, con Satanás. Y ahí fue cuando Eva cayó. Cuando Eva cayó, hizo caer a Adán. Y ahí precisamente es cuando entonces Dios llama a esta serpiente y da esta profecía preciosa, donde dice, y pondré enemistad, 3:15, enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa profecía se cumplió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando esta simiente, hablando de Satanás, ¿verdad? Usando a diferentes personajes, usando al imperio romano, usando al mismo pueblo hebreo que decía, crucifícale, crucifícale. Ahí mismo, bíblicamente, Satanás logró herir a Cristo, pero esa herida era en el calcañar, una parte del cuerpo que es el talón. Pero Cristo, al morir y al resucitar, entonces Cristo le hirió en la cabeza. Esa es la maravilla, ese es el gran milagro para la humanidad, para el pueblo judío, para el pueblo gentil, de que Cristo resucitara de entre los muertos. Hay muchas profecías, hay mucha palabra
que nos hace a nosotros analizar, entender que Cristo resucitó, que Cristo se apareció durante días. Eso vamos a estar analizándolo detalladamente a los apóstoles. Se apareció en 40 días después de resucitado. Luego ascendió al cielo y hay una promesa que vendrá, Entonces, nuestro mensaje en esta tarde, en este momento es: ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Sabe quién es Jesucristo? ¿Lo tiene en su corazón? ¿Lo ha recibido como Señor y como Salvador? ¿Le está obedeciendo? Recuerde que el primer pecado es la desobediencia. Satanás desobedeció, Lucifer fue destronado a la tierra, luego desobedeció Eva, hizo desobedecer a Adán, y ahí fue donde Dios entonces nos habla a través de Jesucristo su Hijo. De tal manera, San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es nuestro deseo, que todos, cada uno de nosotros procedamos a aceptar a Jesucristo como Salvador y como Señor. Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la verdad y la vida. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Cristo vino a morir, pero resucitó al tercer día, dice la palabra del Señor. Se le apareció a los apóstoles, durante 40 días estuvo apareciéndoseles. No estuvo 40 días con los apóstoles como se cree muchas veces, no, se les apareció durante 40 días, y hay un lapso de tiempo donde Cristo ya no estaba con ellos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde andaba? Misterios de Dios, misterios preciosos de Dios. Deuteronomio 29:29 dice que los secretos de Dios, ¿verdad?, los revelados para nosotros. Ya no podemos entrar en esa área, en esa parte, pero Cristo aparecía más o menos cada 8 días a los apóstoles, y Cristo les instruía, les guiaba. ¿Para qué? Para que estos apóstoles siguieran ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Cristo es el único medio de salvación. Cristo es el único camino. Cristo es la verdad y la vida. Lo contrario de Satanás. En San Juan 8:44 dice que Satanás es padre de mentira. Cuando habla de mentira, habla de suyo mismo, porque es padre de mentira. Es el inventor de la mentira, de la falsedad, del engaño. Satanás es el inventor de la mentira. Satanás vino y provocó a Eva a pecar con mentiras, y Eva cayó en esa trampa. Inclusive puso en tela de duda lo que Dios había dicho. Con que Dios dijo: no es cierto, Dios no es que vas a morir. Y eso hay una gran enseñanza al respecto. ¿Por qué? Porque realmente Eva no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Eva y Adán andaban desnudos totalmente. Bueno, hoy andan desnudos, pero ya por el pecado, no por la santidad. Allá era por la santidad. Andaban desnudos y ellos no notaban que estaban desnudos. Ellos eran de una manera sin malicia delante de Dios, delante de ellos mismos. Cuando pecaron, ellos se vieron que estaban desnudos, corrieron y se taparon con hojas. Fue cuando pecaron, cuando desobedecieron. Es más, hoy ejemplos como uno puede ver un niño de añitos, de 2 añitos, 3 añitos. Ellos andan desnudos, ellos no tienen malicia, ellos son ingenuos. Así era el ser humano era ingenuo, ¿verdad? Repito, hoy no andan pecados por ser ingenuos, no andan desnudos casi las mujeres, inclusive a veces los hombres, por ser ingenuos. Hoy es por malicia, ¿verdad? Hoy es por provocación, hoy es por maldad, hoy es por las llamadas modas, que son muy jaladas del pelo y son muy mundanas, y son pues, modas que son casi todas inventadas, creadas por personas que no tienen que ver nada acerca de Dios, ¿verdad? Bueno, modas de ese tipo. Hay modas ya muy sanas, vestidos muy sanos, que ya podría ser otra cosa. Bien, pero entonces el pecado es la desobediencia. El pecado es la desobediencia. El pecado es la desobediencia es el primer pecado. Y ese pecado es el que sigue todos los días constantemente en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestra lucha diaria. Entonces es muy importante, y el único que puede corregir eso, el único que nos puede ayudar a corregir ese pecado, a no desobedecer a Dios, a ser obediente a Dios, es Jesucristo. Es Jesucristo. No hay otro que nos pueda ayudar. Nadie puede perdonar pecados en la tierra. Bíblicamente podemos perdonar nuestras ofensas, podemos ayudarnos y orar unos por otros, podemos darnos disculpas unos a los otros, pero los pecados solamente los perdona Dios, solamente Dios, y gratis. Hoy pues se cobra para supuestamente perdonar pecados, totalmente antibíblico, en ciertas ceremonias, en ciertos asuntos llamados encuentros y en una serie de cosas. No, hoy es totalmente gratis. Solamente basta con hincarse
en su cuarto, en su cama, va en su carro y puede pedir perdón a Dios. Señor, perdona mis pecados. Yo lo hice la primera vez de 17 años, trabajando en el campo, y sentí un gran dolor y yo sentía como que tenía miedo de ir al infierno, y me arrodillé y ahí pedí perdón a Cristo, ahí debajo de un árbol. Y entiendo que desde ahí Dios hizo un milagro en mi vida. Después hubo un proceso de estudio bíblico, de ya un encuentro con Cristo personal y una serie de detalles que Dios va haciendo. Hay una porción bíblica que está en Filipenses 1:6. Pablo dice: estoy persuadido de esto, que el que inició la obra en vosotros la perfecciona hasta el fin, hasta la venida de Jesucristo. Y ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje que Cristo le guió a los apóstoles, para que los apóstoles se prepararan. Si usted estudia en San Juan capítulo 21, ya Pedro había dejado todo, pero en una de los que Cristo no apareció a tiempo, a la hora que les había señalado, Pedro se fue a pescar, y la mayoría se fueron a pescar. Y si usted sabe, y usted lo estudia, o no sé si usted estudia la palabra del Señor, pero Cristo había llamado a Pedro de pescar precisamente en el mismo lugar donde lo había sacado de pescar, y le había dicho: tú vas a ser pescadores de hombres. Ese hombre, Pedro, se fue a pescar y se llevó un poco de apóstoles. Y Cristo no aparece en esa hora de la madrugada, y de esa hora de la madrugada se lo puede leer en San Juan capítulo 21, toda esa porción interesantísima. Si no, aparece Cristo y hace un milagro para que pesque 153 pescados, ¿verdad? Más uno que Cristo sacó y lo estaba asando cuando ellos salieron del mar a la playa. Si Cristo no hace eso, Pedro posiblemente se hubiera regresado, se hubiera apartado de Dios, se hubiera apartado de Cristo. ¿Dónde estuviera la humanidad? ¿Dónde estuviéramos nosotros? Hay cosas importantísimas. O sea, Cristo vino y Él efectivamente cumplió lo que Dios le había ordenado, lo que Dios le había estipulado, lo que Dios le había dado, lo que Dios le había dicho. Y estoy dejando la enseñanza prácticamente para el próximo miércoles, si Dios nos presta vida. Y porque es bien interesante analizar profundamente, detalladamente, ¿verdad?, qué es lo que hizo Dios, qué es lo que hizo Cristo, cómo fue que vino a la tierra a través de la Virgen María. Que a veces hay un error cuando dicen que nosotros no queremos o no estimamos a María. Claro, la estimamos preciosa, una virgen, una señorita santa, una muchacha santa, una judía que se guardaba, y no solamente ella, se guardaban muchos más, se guardaban en virginidad, esperando ser la madre, ser la afortunada de ser la madre del Mesías. Ellas se guardaban en virginidad hasta el día del matrimonio, y María estaba en esa condición. Es importante también notar que María era una muchacha casada, ¿verdad? Muy importante. Le estoy dando algunos puntos que luego lo vamos detalladamente. Uno pregunta: bueno, ¿y por qué Dios no escogió una muchacha soltera? ¿Para qué metió en problemas a María? ¿Y para qué metió en problemas al pobre José? Porque José luego tuvo un gran problema, ¿verdad? Al ver que su esposa era su prometida, ¿verdad? No se habían unido maritalmente, pero era su esposa. ¿Por qué no buscó una muchacha soltera? Bueno, hay una gran enseñanza, porque Dios no interrumpe lo que Él establece en su palabra. En su palabra, Dios solamente aprueba esto en el matrimonio, el sexo en el matrimonio, ¿verdad? Hebreos 13:4 dice que honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es muy importante dentro del matrimonio. Pero ahí vino el Señor Jesús a nacer de una virgen, de una señorita. Sí la estimamos a María, claro que la estimamos, claro que la apreciamos, pero que ella no era salvadora, por supuesto que no. El Salvador es Jesucristo. Eso lo vamos a estar estudiando luego detalladamente. Ella fue un medio, fue un vaso, como puede ser usted, como fueron los apóstoles, para que la humanidad llegue a reconocer a Cristo como Salvador y Señor de su vida. Porque el único medio es Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. San Juan 4:14-6. Cristo es el único que nos puede perdonar, nos puede salvar, nos puede llevar. Bien, entonces, bien importante nosotros entender quién es Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar estudiando en una serie de estudios bíblicos hasta llegar allá a su ascensión al cielo. Hay 5 etapas importantes de la vida de Jesucristo, ¿verdad? 5 etapas que se le conocen como infancia, preparación, popularidad, pasión y vida resucitada. Entonces vamos a estar estudiando infancia, preparación, popularidad, pasión y vida resucitada. Y ahí nos queda luego también lo que es su venida. Su venida a la tierra. Algunos creen que solamente hay una, que es la segunda. Nosotros entendemos que hay un acontecimiento sobrenatural antes de la segunda venida. Lo vamos a estar también estudiando. Se le conoce como arrebatamiento de la iglesia, y ahí la Biblia nos habla clarito, porque es un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida no es abrir y cerrar de ojos. En la primera, en el arrebatamiento, nadie le verá. En la segunda venida todo ojo le verá.
Y por supuesto, entonces, si todo ojo le verá, todo el mundo se va a arrepentir, y todo el mundo le va a aceptar como Salvador y Señor. Nada, o sea, todo el mundo, no. En el arrebatamiento de la iglesia, ahí van a quedar muchos que no están preparados, que no están listos. Hay una enseñanza importantísima en Mateo 25, una semejanza de 10 vírgenes, 5 preparadas, 5 no preparadas. Todas eran vírgenes, todas tenían aceite, todas tenían sus lámparas encendidas. En Mateo 25 lo puede estar estudiando. Y ahí entonces, lo que sucedió, ahí todas cabecearon, todas se durmieron porque el esposo tardaba, pero como a medianoche una voz que dijo, he aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y ahí bíblicamente las que no eran diligentes tenían muy poquito aceite, se le estaba apagando la lámpara, pero sí estaba encendida. Las sensatas tenían aceite extra, las insensatas pidieron a las sensatas, y las sensatas, como eran tan sensatas, le dijeron, no, vaya, compre. Y hay una gran enseñanza, porque a las 6 de la tarde cerraban todas las llamadas pulperías para nosotros, ¿verdad? Las tiendas allá, que en el caso de otros países, como Panamá y otros llaman tienda, pero donde vendían aceite ya estaba cerrado. La mandaron a comprar, eran las 12 de la noche. Bien, entonces, todo esto que le estoy dando así como unos pequeños detalles, en un panorama general, es que Dios, de una promesa maravillosa, cuando Eva cae en pecado, en esa desobediencia, cuando le pone cuidado a Satanás, porque el gran problema de caer en pecado, en tentación, repito, el programa que estuvo antes de nosotros, estaba hablando de la tentación, y cuando alguien cae en la tentación, el problema es por poner cuidado a lo que no tiene que poner cuidado, por ver lo que no tiene que ver. Y ahí Eva comenzó a conversar con Satanás y a decirle, no, es que Dios dice esto. Ahí vino el problema. Pero entonces ahí dichosamente también vino la gran promesa, Génesis 3:15, donde Dios el Padre promete que va a venir un Mesías, que va a venir un Cristo a salvar a la humanidad. Y ahí ese es el Cristo que estamos predicando, queremos escudriñar, queremos analizar. Hoy escuché en una radio por acá del país, una pregunta que si se debía celebrar la Nochebuena, la Nochebuena que se le llama, que no es tan buena, ¿verdad? Porque ahora no es muy buena esa noche. Pero, se decía que se anduvo ahí como queriendo, como que sí, como que no. Pero realmente vamos a estar estudiando también sobre lo que es la Navidad, lo que es la llamada Nochebuena, ¿verdad? ¿Será cierto que Jesús nació en esa Navidad? ¿Es correcto que me celebren a mí un cumpleaños en una fecha que yo no nací, ¿verdad? Y que nació prácticamente alguien que no se lleva conmigo. Ahí vamos a estar estudiando sobre eso también, sobre la Navidad, sobre el árbol de Navidad, sobre una serie de cosas que han infiltrado y están sacando provecho a través del nombre de Jesucristo. Están comercializando con un nombre tan santo, tan precioso, con un amor tan grande que Dios usó mandando a su Hijo a la tierra, para que Jesucristo viniera Cristo a tomar un cuerpo, ese cuerpo a través de Jesús, ahí se forma la palabra Jesucristo, ¿verdad? Y ahí entregar a su cuerpo en la cruz del Calvario para perdonarnos, para salvarnos. Todo eso lo vamos a estar estudiando, todo lo vamos a estar analizando. Es el tema de veras de escudriñar, ¿verdad? Escudriñando las Escrituras, analizando las Escrituras. Ahí están pasando por su pantalla, dirección de electrónica, también el teléfono, programa Escudriñando las Escrituras. Ahí nos puede luego llamar, nos puede escribir. Nosotros estamos, para la gloria de Dios, en un programa de educación cristiano precioso, conocido como SEAN. Trabajamos mucho tiempo, 16 años trabajamos en Costa Rica, ahora estamos en Panamá. Aquí en Costa Rica continúan los hermanos de AIBC con SEAN. Nosotros estamos en Panamá trabajando con SEAN, dando estudios en Panamá, en unas áreas indígenas, en la ciudad, en todas partes. ¿Y qué estamos haciendo? Enseñando quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para la humanidad? Porque, vuelvo a recalcar, este mundo cada día va de mal en peor. Hay profecías cumplidas, profecías que se están cumpliendo. Estamos en espera, y estamos, como dije hace un momento, creemos que antes de la segunda venida de Cristo, que está en Apocalipsis 1:7, va a suceder lo que está en 1 Corintios 15:51, donde es en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice que como en un abrir y cerrar de ojos, como cuando viene un ladrón, cuando nadie le espera, aparecerá el Señor Jesús a llevar a su iglesia. Se le viene a llevar bíblicamente a las bodas del Cordero. Bíblicamente son 7 años. Para el pueblo judío eran 7 días de fiesta.
ahí simbólicamente, ¿verdad? Para nosotros son 7 años bíblicamente, donde dice la palabra de Dios y estaremos en esas bodas del Cordero. Y ahí luego, bíblicamente, después de los 7 años que Cristo, creemos que Cristo viene por segunda vez. Todo eso lo vamos a estar analizando, estudiando en la bendita palabra de Dios. Muy bien. Entonces aquí quiero llevarle porque ahora entre unos minutos vamos a tener un canto de la palabra del Señor. En el libro de Lucas, yo le voy a bajar esta porción bíblica para que usted desde ya vamos a estar analizando, usted esté usando, puede estarlo leyendo, usted pueda estar dándose información, y si ya usted es estudioso de la palabra del Señor, y si hay algún consiervo que está viendo el programa, pues fantástico también para que nos informemos. Recuerde que la palabra de Dios es para ayudarnos, para fortalecernos, para conocer cada día más de la palabra del Señor y cada día poder profundizarnos, pero no solamente para nosotros aprendernos y hacernos muy sabios de la palabra del Señor, eso está muy bien, pero es para enseñarlo a los demás, es para guiar a los demás. En Lucas capítulo 1 y versículo 26, esa porción vamos a estar estudiando. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí hasta el versículo 38. Todo eso lo vamos a estar estudiando el próximo programa, Lucas 1, 26. También en Mateo, vamos a pasar a Mateo, y ahí vamos a estar relacionándolo, vamos a estar estudiándolo junto con Mateo capítulo 1 y su versículo 18. Mateo 1, 18. Dice en el versículo 18, voy a leérselo también: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. De ahí vamos a leer Mateo 18 del 1 hasta el versículo 25. Esa porción va a ser para el próximo programa, donde vamos a estar estudiando Mateo con el Lucas, ¿verdad? Lucas 1:26 y Mateo 1:18. Estudiando cómo vino Jesucristo a la tierra. ¿Cuál fue el papel de María? ¿Qué fue lo que María tuvo que aceptar? ¿Y cómo lo aceptó? Porque María estaba con dudas. María decía, no puede ser. ¿Cómo yo no conozco varón? Cuando habla de conocer varón no se refiere a conocer físicamente, se relaciona a tener maritalmente, sexualmente. No conozco, soy una virgen, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo fue que Dios usó el ángel, verdad, para que María aceptara ser la madre del Mesías? Ahí fue ese premio precioso donde viene a cumplirse esa profecía de Génesis 3:15, donde venía la simiente de la mujer, donde viene, o sea, Dios usa su gran misericordia, y es que Dios es precioso. O sea, como el Satanás vino y perjudicó a la humanidad a través de una mujer, entonces Dios usa el mismo método, el mismo antídoto para parar esto, y viene y usa una mujer para estroncar el plan de Satanás, para poder rescatar, para poder redimir. La palabra redimir es muy importante, redimir, cómo Dios redimió a la humanidad a través de la simiente de la mujer, y se refiere a Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo a través de la Virgen María. Por eso decimos, no, la Virgen María para nosotros es preciosa, es maravillosa, si la apreciamos, si le reconocemos el gran valor, el gran papel que jugó para que viniera Jesucristo, viniera Cristo a tener un cuerpo. Pero ahí ya, María de ahí para adelante, bíblicamente no puede hacer nada más por la humanidad. Bíblicamente murió como muere todo el ser humano, como dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una vez, y se refiere a la mujer, por supuesto, también. Hoy habría que decir para el hombre y para la mujer. Bueno, en aquel entonces se decía para el hombre, incluye a la mujer, pero se refiere, está establecido para el hombre, para la mujer o para la humanidad, que muera una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y eso es lo que realmente tenemos que reconocer, que María jugó un papel importante, pero igual que los apóstoles está en un lugar precioso, un lugar maravilloso, donde no puede escuchar a nadie, no puede ver a nadie, no puede interceder por nadie, pero Cristo sí está a la diestra de Dios Padre, y Cristo bíblicamente sí le puede escuchar a usted, le puede ver a usted, y sabe lo que está sucediendo en usted, lo que está pensando en usted, usted está pensando, y Él sí le puede salvar, para que usted y yo podamos un día tener un encuentro personal con Jesucristo. Bueno, aquí en la tierra primero, pero un reencuentro con el Señor. Dice que en las nubes, para estar con el Señor para siempre. Eso lo vamos a estar estudiando también de la palabra del Señor. Entonces, es bien importante estudiar la palabra del Señor. Y como le dije antes, vamos a estar viendo y analizando lo que es
Observar, interpretar y aplicar. Observar. Observar, ¿qué es? Pues repito, observar. Vamos a estar observando. Inclusive ahí tenemos en la Biblia, punto y aparte, tenemos todo, ¿verdad? Lo que es la gramática, lo que tenemos, ¿no? Todos estos asuntos de ortografía, de analizarlo, verlo, más que todo, ¿verdad? Sobre figuras literarias también. Hay un tipo de figuras que nosotros tenemos que analizar y escudriñar. Hay ejemplos, hay cosas simbólicas, hay cosas literales, hay palabra que está escrita directamente de Dios. Cuando el que tiene una Biblia de estudio, usted ve que está en rojo, todo eso fue lo que dijo el Padre, lo que dijo Cristo, lo que habló Dios, lo que está en rojo. Lo que está en negro es lo que habló los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, pero inclusive escribieron cosas que dijo Satanás en la Biblia. Ahí hay cosas que dijo Satanás, como hace un momento leímos en Génesis 3:15, cuando Satanás dice, con que Dios dijo, o sea, puso entredicho, con que Dios dijo. No es así, no es así, es que Dios sabe que si tú comieres de esa fruta, te harás igual a Dios. O sea, Satanás en un principio quiso ser igual a Dios y falló, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero como él no pudo y no lo logró, ahora viene y embauca a la pobre Eva, y Eva sí cayó en la trampa, ¿verdad? Y luego hizo caer a su marido y puso en tela de duda lo que dijo Cristo, lo que dijo Dios, ¿verdad? Lo que dijo el Padre. Ahora, en Mateo capítulo 4, si usted lo va a estudiar, capítulo 4, versículo 1 al versículo 10, 11, usted ve Satanás en los últimos días de Jesucristo, viene y hace algo parecido. Viene y tienta a Cristo, a Jesucristo. Lo tienta después de 40 días de ayuno. Y se va a la parte donde Jesucristo tiene 40 días de ayuno, y su parte más difícil en ese momento era el hambre, por supuesto. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí viene y lo tienta a Jesucristo. Luego, si tú eres hijo de Dios, súbate al pináculo y tírate, que Dios no te deja caer. Otra tentación fuertísima. Y por último le dice, bueno, en las primeras dos, si hubiera logrado hacerlo caer, bueno, ya de veras, si Cristo hubiera accedido, pues logra Satanás su objetivo. Pero como no lo logró, entonces le dice, lo que quería era que lo adorara. Le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque todos han sido dados a mí. ¿Quién se los dio? Dios no le dio ningún reino a Satanás, todo lo contrario. Dios envió a Satanás a la tierra porque Satanás desobedeció a Dios, lo destronó. Y por eso decimos nosotros que en Génesis 1, del 1 y 2, entre el 1 y el 2, no se llame versículo porque, bueno, se llama en la primera parte y la segunda parte. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, punto y aparte. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién fue que la desordenó? Satanás. ¿Por qué? Porque Dios lo destronó, porque quiso ser igual a Dios. Pero ahora viene bien y le dice a Jesucristo, si tú postrado me adorares, te daré todo el universo, porque todo ha sido dado a mí. Y uno se pone a pensar, Dios no le dio nada a Satanás, todo lo contrario, lo destronó, lo envió a la tierra. ¿Quién se lo dio? Precisamente se lo dio ¿quién? ¿A quién se le había dado todo? El poder, la autoridad sobre los animales, sobre las bestias del campo. El Edén, ¿a quién se le puso en las manos? Fue Adán. Cuando Adán desobedeció, a través de que Eva cayó primero en esa desobediencia, le traspasó inmediatamente eso a Satanás. Satanás, por eso es la pelea constante de que dijo el Padre, y pondré en amistad entre ti y la simiente de la mujer. Durante siglos, durante 4000 años, ¿verdad? Hubo una pelea constante, una guerra constante, ¿verdad? De eso. Y es tan así que cuando Jesús nació, Herodes el Grande se dio cuenta a través de los sabios de Babilonia que había nacido el Mesías y que había algo sobrenatural, una estrella que venía desde el oriente y que venía siguiendo esa estrella donde había nacido el Señor Jesús. Y Herodes el Grande le dice a ellos, bueno, cuando Dios lo encuentren, vengan y me informan a mí, yo quiero también ir a adorarle. Mentira, quería eliminarlo, él no quería competencia, porque él era el rey en ese momento, era el rey de los judíos de parte del César romano. Él tenía un gran poder, se había unido al César, al imperio romano, y entonces estaba siendo rey de los judíos en ese momento, y no quería que nadie viniera que se llamase rey. Y entonces Dios habló a los sabios y se fueron por otro camino, y tan es así que entonces el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menos de 2 años. Él esperó más o menos aproximadamente 2 años, y como no pudo lograr información de ese rey, de ese Mesías, entonces para curarse en salud, como se dice popularmente,
mandó y mató todos los niños de 2 años. Fue una profecía que se cumplió de Raquel, que lloraba a sus hijos. Fue una cosa espantosa en ese entonces, en ese momento. ¿Pero por qué? Porque había una guerra entre la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Entonces Satanás viene y le dice a Cristo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque han sido dados a mí. Y eso, hermano, tiene una gran enseñanza, amado amigo. Cuando desobedecemos, cuando no somos fieles a Dios, cuando no hemos reconocido a Cristo como Salvador y Señor, podemos acumular riquezas en la tierra, podemos hacer mucho dinero y podemos tener mucha fama, entre comillas, porque nadie aquí es famoso. Y podemos tener mucho dinero. Alguien decía que hay gente que es tan pobre que lo único que le sobra es el dinero, ¿verdad? Porque el dinero no hace rico a nadie, no hace rico a nadie, le pone más trabajo, más. Ahora, no es malo, el dinero no es malo, en ningún momento. 1 Timoteo 6:10 dice que el problema es el amor al dinero. El amor al dinero, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero entonces Satanás viene y dice: le doy todos los reinos. Y Cristo hubiera querido, toma los reinos y no tiene que morir. Pero Cristo le dijo a Satanás: escrito está, a tu Dios. Y es aquí hay una gran enseñanza, porque Cristo no dijo a mi Dios, no, dijo a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. O sea, en otras palabras, Satanás, tú tenies que adorarme a mí, servirme a mí, que soy Dios. Ahora, Dios como hijo, ¿verdad? Porque sabemos que es el Padre, estaba en el cielo. Cristo había venido a tomar un cuerpo en la tierra, y el Espíritu Santo, que no había venido bíblicamente, que luego Cristo se va y manda al Espíritu Santo para que sea el consolador, para ser el que nos ayude, para que nos guíe, para que nos dé fortaleza en este transitar en la tierra, donde hay tanto pecado, tanta maldad, tanta oferta del diablo, ¿verdad? Como se las prometió a Jesús. Entonces Cristo le dijo: escrito está, solamente a tu Dios adorarás y solamente a tu Dios servirás. Qué gran enseñanza le dio al Señor Jesús a Satanás. Vino ahí a tratar de hacerle caer. Vino ahí a tratar de hacer caer al Hijo de Dios. O sea, Satanás, amado amigo, desde un principio, de millones de años, ha tratado de intervenir en los planes de Dios. Y Dios ha hecho lo más maravilloso que hay. No puede haber otra cosa más maravillosa que mandar a su Hijo, a la tierra, para que tomara un cuerpo, para que viviese hace 2000 años en la tierra, para que entregara su cuerpo. Pero bíblicamente hoy está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, y hoy a través del Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros por medio de su santa y divina palabra. Eso es lo que queremos. Este programa, por eso se denomina así, Escudriñando las Escrituras. Si hay amigos que me están escuchando en Panamá, hermanos, donde estudiamos SEAN, también allá, pues, a los hermanos y amigos de Faro de David, una emisora en Panamá, Faro de David, donde también hemos impartido estudios bíblicos, que en estos días vamos a continuar, porque tuvimos que detenernos unos días en el estudio bíblico, en diferentes lugares de Panamá donde se estudia la palabra del Señor. Pues un saludo muy cordial. Pero estamos allá trabajando, y también en Costa Rica, y donde vayamos, donde estemos, debemos de hablar de la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, porque esa es la que cambia nuestras vidas. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Hebreos 4:12 es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Recuerde que el alma se compone de intelecto, emociones y voluntad. Somos un cuerpo, ¿verdad? Somos un espíritu, más bien. Somos un espíritu, somos trinos, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Tenemos una semejanza a Dios, somos espíritu de parte de Dios. Tenemos un alma que es intelecto, emociones y voluntad, y vivimos en un cuerpo. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios dice que parte el alma, se refiere a nuestro intelecto, a nuestra emoción y a nuestra voluntad. Cuando nosotros reconocemos la palabra de Dios, ella hace un gran milagro, hace una gran maravilla en nuestras vidas. Queremos tener en esta hora un canto, se llama precisamente El Alfarero, un canto que nos lleva a reconocer y a entender lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que quiere hacer en su vida en esta tarde. Escuchemos este canto, El Alfarero. No poder cantar como expresarte sin palabras.
que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma reventará, martillo y palo y mucho fuego, aunque me duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí debe estar. Al taller del maestro. Hay de aquellos días que hizo frío. Bueno, escudriñando las Escrituras. Este programa que esperamos que venga a ser una bendición para su vida, para mi vida, para usted, amado oyente, que televidente, que nos escucha, nos oye, ¿verdad? Que nos pueda escribir con toda confianza, nos pueda llamar a las direcciones ya dadas. Y entonces ya el próximo pues, miércoles, si Dios permite, ya vamos a estar entrando detalladamente qué es lo que Dios usó, cómo lo usó, cómo fue que vino Cristo a la tierra a tener un cuerpo para morir por nosotros. Ese cuerpo definitivamente es el cuerpo de Jesús, y ese cuerpo fue entregado en la cruz del Calvario para que usted, cuando le acepte como Salvador y Señor, usted pueda tener vida y vida en abundancia. Quiero guiarle a una oración. Si usted está ahí y tiene a bien y quiere hacer esta oración, no importa el problema, no importa el pecado que haya cometido, no importa. Cristo vino, dice, que a salvar lo que se había perdido. Vino a los enfermos, no vino a los sanos. Y usted puede inclinar su rostro. Si va manejando, por supuesto, siga, ahí puede orar en su mente. Recuerde, luego vamos a estar hablando más profundamente sobre el alma. El alma es lo que parte los sentimientos, nuestro intelecto que conozca de Dios, nuestra emoción, para que nuestra voluntad determine hacer la voluntad de Dios. Diga, Padre, diga este momento, Padre, reconozco que eres un Dios amoroso. Repita, Padre, reconozco que eres un Dios amoroso y que yo soy pecador. También reconozco y he escuchado que tú mandaste a Cristo, a Jesucristo, como Salvador y Señor, para morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Dígale en este momento, acepto a Jesucristo como Salvador y como Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido todo, Jehová Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha estado con ustedes Rafael Ugalde, Pastor Rafael Ugalde, en el programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos vernos el próximo miércoles. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por su sintonía.